que se lo han hecho los filósofos, los religiosos, y ahora actualmente entró en preocupación de la medicina, de muchísimos médicos. El tema es el tema de la muerte. La muerte está presente entre nuestra sociedad y vemos actualmente que es un tema preocupante, no solamente porque muchos no tienen un conocimiento de lo espiritual, digamos, de esa parte espiritual que el ser humano tiene, consideran que es solo materia, no tienen ningún tipo de conocimiento, ninguna creencia, y eso dificulta a veces la comprensión de la muerte. Yo creo que como las religiones se han ocupado mucho, pero creo, y lo creo firmemente, que la doctrina que más amplía la significación y explica la significación del término muerte es la doctrina o la filosofía espírita. Cuando somos chicos vemos que se mueren familiares, se mueren amigos, está presente y a veces para un niño es incomprensible. A lo largo del tiempo empezamos a pensar qué es la muerte, ¿no? Y entonces tenemos que recurrir a las filosofías que están a la mano, a los libros que nos enseñan o nos hablan sobre lo que es la muerte. Y en el libro de los espíritus, de Allan Kardec, ahí encontramos la respuesta sobre lo que es la muerte, ¿no? Porque también ahora que hay asesinatos, que hay muertes por pandemia, ¿no? O sea, muertes colectivas, eso nos hace repensar o replantearnos la situación de la existencia humana, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que muere de vejez? ¿Qué pasa con una persona que muere con grandes sufrimientos por enfermedades terminales? ¿Qué sucede con los criminales? ¿Pasan al otro lado igual que un hombre común? ¿Es lo mismo un suicida? ¿Recibe la misma experiencia? ¿Pasa por la misma experiencia? ¿Va a los mismos lugares? Esos todos interrogantes nosotros los buscamos en el libro de los espíritus y ahí los vamos a encontrar, ¿no? Entonces podemos hablar de que hay muchos tipos de muertes. La muerte por enfermedad, la muerte natural, cuando se termina la vida física de una persona, la muerte por crimen, la muerte por accidente o la muerte por suicidio. Todos esos interrogantes vamos a ver cómo son contestados, ¿no? Porque dice, en el libro de los espíritus explica que al morir el alma vuelve a ser espíritu, regresa al mundo espiritual, ¿no? Entonces, en la pregunta 154 dice, ¿es dolorosa la separación del cuerpo y del alma? Entonces ellos responden que no, que la muerte natural ocurre en el agotamiento de los órganos físicos, cuando una persona muere por ser mayor, ya por consecuencia de la edad, tiene sus órganos que se van desgastando. Dice, como si una lámpara se fuera apagando suavemente por falta de combustible. Ese ejemplo dan en el libro de los espíritus, ¿no? Entonces dice que en ese caso el periespíritu, que es un tercer elemento que la doctrina incorpora, explica, y hay un montón de temas sobre el perispíritu, que es el nexo, es semimaterial, es decir, que tiene características semimateriales, se conecta por eso con la materia, pero también tiene un complemento espiritual. Ahí en ese perispíritu es como que guardáramos toda nuestra memoria, la esencia de lo que somos, ¿no? Que está animado por el espíritu. En ese caso, cuando se muere una persona honesta,
bondadosa, que ha tenido una vida, no necesariamente tiene que ser creyente, porque hay mucha gente que no es creyente, que no va a una institución religiosa, pero tiene incorporado naturalmente una ética, una moral que le permite actuar adecuadamente dentro de la sociedad. Es como si eso estuviese ya incorporado en su interior, en su espíritu, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay sufrimiento. Sí dicen que sucede en el acto de la muerte un momento de turbación, un instante de perturbación, porque el espíritu tiene que entender como él sigue pensando, el ser, ese espíritu es pensante, tiene el pensamiento, tiene conciencia, ve a sus seres queridos, ve su cuerpo que está separado, entonces tiene que entrar en una comprensión de qué le está pasando. Tiene que incorporar el hecho de la muerte. En cambio, en un caso de una muerte por crimen o por un accidente, donde sobre todo especialmente cuando sucede por crimen, no muere. Cuando muere el criminal primero, que generalmente no tienen ningún conocimiento moral, no tienen un sentido de ética moral, no tienen un conocimiento de la vida espiritual y de las consecuencias que acarrea el acto de cometer un crimen. Entonces, esos seres, cuando despiertan al mundo espiritual, no es lo mismo, porque primero que entran en turbación, no comprenden lo que les sucede, no saben qué es lo que les pasa, no entienden por qué no pueden manejar su cuerpo, no entienden por qué están con tanto sufrimiento y entran en un estado de rebeldía. Además, esas personas generalmente son asediadas por las entidades oscuras del umbral y son que los quieren atrapar, capturar, a veces para hasta esclavizarlos, ¿no? O para hacer grupos criminales en esas esferas inferiores. Entonces tienen rebeldía, tienen odio, y a veces ellos, como permanecen en ese umbral oscuro mucho tiempo, también a veces perturban a los encarnados y los incitan para que realicen actos criminales, ¿no? Eso, por supuesto, que la persona que tiene una ética, que tiene una religión sentida desde su corazón, ¿no es cierto? Esa creencia no mental ni teórica, sino que es una creencia que la sigue porque siente que es un alimento para su alma, entonces eso no va a ser capturado, pero sí aquel que no tiene un sentido de vida, que no sabe para qué vino a la tierra, por qué está dentro, por qué está mal matar. Entonces también se hacen la pregunta, ¿es lícito cortar la vida de otra persona? Y acá dicen que no, que la persona que le quita la existencia a otra comete un grave crimen. Y es un grave crimen por las consecuencias, porque primero corta la misión que ese individuo trajo a la tierra, porque pudo venir por expiación o por misión. Entonces también la situación de esa persona que muere porque un acto criminal, también su materia tiene mucha energía, como lo mismo porque es una desencarnación que fue con mucha anterioridad a lo que debía ser en su plan de vida, ¿no? Por eso se habla de que la perturbación, por eso dice que puede ser horas, días, semanas, meses o años. Claro. Hay quienes están muchos años en el umbral, hasta que algún alma piadosa, algún ser querido que ellos tengan que ore por ellos, o el arrepentimiento de ellos, que se agobien de tanta malignidad y que se den cuenta que ese no es el camino, porque ya ellos están en un gran padecimiento. Cuando hay un arrepentimiento, entran los camilleros
a buscar a esos seres que están padeciendo, los rescatan y los llevan a los primeros lugares de auxilio, que están diseminados en las dimensiones cercanas a la Tierra, ¿no? Ahí los albergan, ahí les dan el auxilio necesario para que puedan estabilizarse, entender lo que le ha pasado y pensar a futuro cómo van a enmendar esa vida de crímenes, ¿no?, que han realizado. Entonces, el cordón de plata que llaman algunos, en el caso de un asesinato no se rompe fácilmente. O el asesinato puede ser por un suicidio, porque también podemos hablar de suicidio. El suicidio, la persona no soporta las pruebas que le tocan en la vida. Nosotros conocimos una pintora mediúnica brasileña, Cleobre Brandao, y decía que ella sentía mucha compasión por los suicidas, porque dice, son almas que añoran el cielo, son almas que añoran el mundo espiritual y no soportan las pruebas que tienen que cumplir acá en la tierra. Son pruebas muy grandes para ellos, no están preparados y entonces se suicidan creyendo que pueden solucionar de alguna manera ese sufrimiento que están teniendo en esta vida terrenal. Entonces, el suicida ve permanentemente su acto suicida, como en una película de continuado, vive eternamente hasta que cumpla el ciclo que debía ser vital, que puede ser días, meses o años, hasta que pueda separarse totalmente. Ve cómo su cuerpo se destruye, se corroe, ve que él podía haber tenido otra posibilidad con la vida que terminó, ¿no es cierto? Entonces, analizando también todos estos temas del suicidio, muchos han dado por ejemplo, en la Biblia, hay datos del suicidio, también habla del suicidio de Judas por haber traicionado y entregado a su maestro. Y también dice que el suicidio es igual a un asesinato, porque Dios decide cuándo uno debe morir. Dios pone al individuo con un plan que ese individuo acepta. Entonces, si trunca ese destino con anterioridad, está todavía con mucha energía material, animal, digamos, y no puede separarse fácilmente del cuerpo. Johanna de Angeli decía que el suicidio es la más compleja e infeliz de todas las cosas que le puede suceder a un ser humano. Y en la pregunta 746 del Libro de los Espíritus dice, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Dice no, solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión a la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios que ha sido violada? La del 5.º mandamiento. No matarás. No matarás. Ese no matarás es a los semejantes tuyos o no cercenarás tu vida, tu propia vida. Eso es un suicidio. Eso es un crimen, considerado un crimen. León Tolstoy, por ejemplo, encontré en un anuario espírita del año 2007 unas reflexiones de León Tolstoy sobre el suicidio, ¿no? Y dice, hace muchos años, antes de abandonar mi cuerpo carnal en la tierra, prometí a Dios y a mí mismo escribir algo que combatiese el suicidio. No obstante, hasta ahora no me fue posible el cumplimiento de la promesa, pues se me escaparon argumentos y posibilidades para demostrar la lógica del mal que el suicidio representa para la humanidad. Muchas veces me afligí con la noticia de que varias mujeres arrebatadas por la pasión del amor humano habían imitado el gesto de cierta heroína famosa de una de mis novelas, Ana Karenina, claro, dándose a la tragedia de un suicidio inspiradas en ella.
En más de un libro que escribí pinté el suicidio de sus héroes, pero dejando de presentar el concepto moral, la consecuencia aterradora de tal gesto en la vida en el más allá, para aquel que lo practica en la tierra. Si los infractores se inspiraban en mis relatos, me sentía culpable, causante de aquella desgarradora desgracia, y llegué incluso a lamentar la inspiración que me llevaron a concluir dramas íntimos y sociales con suicidios tan impresionantes. Me arrepiento ante Dios y los lectores de la falta, declarando que estoy haciendo lo posible por repararla. Si mi mente engendró suicidios literarios, modelaron otros suicidios a la vez, me envolvió en esa faja atormentada. Hoy, superando el desequilibrio, intentaré reconfortar corazones frágiles, vacilantes en las horas difíciles de las pruebas, y guiándolos alejándolos del pavoroso abismo. Que Dios bendiga las almas buenas y me ayude a retirar de la conciencia el peso y el remordimiento que comprometió mi paz. Eso él lo explica cuando llegó al mundo espiritual, se cuenta de que muchos habían copiado esos suicidios, ¿no? Que era como muy romántico, como muy especial. Pero yo también encontré algo que fue sorprendente, fue casual. Encontré que el libro, un escritor norteamericano, el doctor Wayne Dyer, yo no sé inglés, así que puedo pronunciar perfectamente mal, pero bueno, un doctor que escribió el libro Tus zonas erróneas y que tiene muchos escritos muy famosos, él explicó en un documental que él había escrito muchísimos libros y que había analizado las emociones, cómo perturban al ser humano, qué forma podríamos vivir con mayor felicidad, un montón de literatura. Y él contó que él, siendo joven, tuvo que embarcarse, tuvo que ir a la guerra, no sé qué país, ¿no? Que lo mandaron a la guerra, y tenía un tío que era maestro. Entonces él lo va a despedir cuando se embarca y le entrega un libro que lo había escrito León Tolstoy, que era un cuento. El cuento se llama La muerte de Iván Ilich, que él tenía un problema en una rodilla, que había ido al médico y que el médico se lo estaba tratando y no le encontraba la solución a la rodilla, y le empezó a doler. Y dice, yo le dije que se subiera y que lo voy a llevar y la rodilla me duele. Entonces él mira como que, pero él quiere hacer eso. Entonces ve a San Francisco que le tiende las manos y como diciéndole, ven, sube, ven. Es una visión que él tiene. Entonces él sube. Y dice que sube con un vigor y una energía increíble, que la mujer que ya había llegado dice, pero ¿cómo pudiste subir si tenés la rodilla mal? Todo el mundo viene sin aliento y vos dice que tenía una energía increíble. Y él empieza a buscar su sentido de vida. Y entonces empieza a sentir como cierta disconformidad. Dice, bueno, a mí antes me interesaba el éxito, me interesaba ganar dinero, vender mis libros, ser conocido. Dice, eso yo